El pastor me asignó un tema que me apasiona. Él da en el blanco cuando me da estos temas. El valor de la Biblia hoy. Digan conmigo, el valor de la Biblia hoy. Abramos las escrituras. Hebreos 4:12. Hebreos 4:12, háganme el favor. Porque la palabra de Dios es viva y eficaz, y más cortante que toda espada de dos filos, y penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. ¿Por qué no repiten conmigo en voz alta? Todos están bien desayunados, tienen buena voz. Porque la palabra de Dios es viva y eficaz, y más cortante que toda espada de dos filos, y penetra hasta partir el alma y los tuétanos, las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Padre bueno, te bendecimos en esta mañana. Gracias porque tenemos el privilegio de tener la Biblia en medio nuestro. Y que a pesar de las edades y de los siglos, tu palabra permanece para siempre. Es un libro abierto en el pasado, en el presente, y lo seguirá siendo en el futuro. Señor, que estas palabras que quiero proclamar en esta hora lleguen a cada vida y tú recibas toda la gloria. Amén y amén. Hablar del valor en estos días de la Biblia, yo creo que adquiere mucha importancia, especialmente para los cristianos que creemos que la Biblia es la palabra de Dios. No contiene la palabra de Dios, es la palabra de Dios. Sus consejos seguirán siendo infalibles, y quienes los practican encontrarán o encontraremos el camino seguro para llegar al cielo. George Washington, uno de los grandes presidentes norteamericanos y fundador de esa gran nación, en alguna ocasión dio una palabra extraordinariamente impactante en estos días también. Es imposible gobernar bien un país sin el consejo sabio de la palabra de Dios. Es imposible. Estoy que nos gustaría que la clase política oyera esto, ¿no? Es imposible gobernar bien un país sin el consejo sabio de la palabra de Dios. Él lo decía también porque era un creyente de la palabra y había comprendido que si las naciones, si los individuos o las familias tenían por consejo diario la palabra de Dios, le resultaba mucho más fácil gobernar una nación, ¿no es cierto? Mucho más fácil. Otro sería el rumbo de esta república si nuestros gobernantes, repito, y nuestra clase política entendiera esta gran verdad. Desde el año 1517 hacia atrás, nadie había nacido. ¿Alguno de ustedes? Se conoce en la historia de la humanidad como el tiempo del oscurantismo religioso. Fue a partir del 31 de octubre del año 1517 que se produce en el mundo el gran cambio religioso iniciado por Martín Lutero, es decir, la Reforma Protestante. Este 31 de octubre del año 2010 se cumplen 493 años. Hoy la Biblia tiene valor porque es a través de la gran reforma que el mundo religioso de la época antigua cambió radicalmente para seguir influyendo a través de las futuras generaciones con el mensaje impactante y transformador de la palabra de Dios. Amén. Todo cristiano formado en la palabra debiera tener un conocimiento mínimo de sus raíces apostólicas e históricas. En alguna ocasión un pastor le dije, me gustaría que
invitarle a la iglesia. Le dije, sí, pero aprovechemos este tiempo del mes de octubre para hablar de nuestras raíces apostólicas y históricas. Y ¿sabe qué me decía este pastor? Muy bien intencionado, un hombre de Dios, pero me decía, a mí no me interesa eso. Qué ignorancia, ¿no? Yo te bendigo porque tú eres un hombre culto y lee la palabra, pero sabe hacia dónde va el mundo. Los bendigo a los pastores de esta iglesia porque son responsables en lo que enseñan. Digan amén. Y quieren transmitir conocimiento de la palabra de Dios. Pero también no es malo conocer la historia. ¿Qué creen ustedes? Si conocemos nuestras raíces, vamos a saber dónde estamos ubicados doctrinalmente. Vamos a tener sentido de pertenencia. Y lo que es más importante, vamos a saber hacia dónde vamos en el futuro. Amén. Ahora, usted puede intelectualmente conocer todo esto, conocer la Reforma. Usted puede conocer intelectualmente, saber quiénes fueron los iniciadores o precursores de la Reforma, y sin embargo no ser salvo también. Hay muchos cabezones que saben más que nosotros, pero no son salvos. Pero yo lo que quiero decir, que lo importante en la vida es que ese mensaje que adquiere valor todos los días sea importante para nosotros. Lo más importante que ha pasado en su vida y mi vida es que Jesucristo es nuestro Señor y Salvador, más sublime que los cielos. Amén. Él es el único camino que conduce al Padre. El Evangelio de Juan lo declara. El que cree en el Hijo tiene vida eterna, pero el que rehúsa creer en el Hijo no verá la vida, sino que la ira de Dios está sobre él. Ahora, el conocimiento histórico de lo que ha sucedido a través de toda la historia de la iglesia, aunque no trae salvación, sí enriquece nuestra fe. Y es necesario tener un conocimiento, aunque sea mínimo, como cultura general, para saber nuestro origen, para descubrir nuestras raíces. Digan amén. Sépalo o no, quiero decir algo a usted en esta mañana. Como cristiano que cree en Jesucristo y le obedece, usted es hijo de Dios. Pero también, si no lo sabía, sépalo en esta hora. Usted también es hijo de la Reforma Protestante. Digan amén. Porque lo que ellos predicaron en el pasado, todavía algunos lo estamos predicando hoy. Algunos, no todos, ¿no? Lo estamos predicando hoy. Esos dos enfoques no se pueden desconocer. Aunque muchos tienen la Biblia y la predican, demasiado número se ha desviado de sus raíces. Ese legado, predicado y enseñado por los grandes reformadores protestantes, está vigente hoy. Y dejó para la posteridad 3 grandes enseñanzas para el mundo. Por eso la Biblia hoy tiene valor. Porque esas enseñanzas siguen extendiéndose en todo el mundo. La primera gran enseñanza fue la gloria absoluta de Dios. Amén. La segunda enseñanza es la perfecta y completa suficiencia de la obra de Jesucristo en el Calvario. Y en tercer lugar, el gozo pleno del cristiano, de la seguridad de la salvación personal en Jesucristo. Eso nos produce gozo. Y esos 3 valores de la Biblia no podemos dejar de predicarlos en el siglo XXI. Hoy la Biblia tiene valor porque ese legado del pasado sigue vivo y transformando millones de vidas. Pero ¿qué significa la gloria absoluta de Dios? Los reformadores tuvieron muy en serio, tuvieron en cuenta el primer mandamiento. Yo soy el Señor tu Dios, no tendrás dioses ajenos delante de mí. Por esa razón ellos no aceptaron nada que fuera colocado al mismo nivel de lo que Dios había revelado en la palabra infalible. Ellos eran muy celosos. Lutero decía, los concilios y el Papa pueden equivocarse, pero la Biblia no.
y por esa declaración lo declararon hereje. La tradición no puede estar al mismo nivel de las Sagradas Escrituras. Ese principio está vigente y tiene valor. La Reforma Protestante, por eso fue un movimiento esencialmente bíblico. La Reforma vindicó el honor de la palabra de Dios. Los reformadores respetaban profundamente a los padres de la iglesia. No es como muchos dicen que no los queríamos, pero todos los que ellos dijeran debía ser medido a la luz de las Sagradas Escrituras. Amén. La Biblia hoy en día tiene valor por ese rescate que los reformadores hicieron de la palabra de Dios para que el pueblo la conociera en su idioma popular. En el pasado, hace muchos años antes de 1517, la leían ciertos clérigos y permanecía polvorienta en los stands de las bibliotecas. Pero hay un segundo principio que los reformadores rescataron y que hoy día sigue dándole valor a las Escrituras. La Reforma entendió la completa, perfecta y suficiente obra del Señor en la cruz del Calvario. Ellos no se oponían a las buenas obras, ni a las prácticas piadosas. Lo que ellos decían era que el sacrificio del Señor había sido tan completo que no necesitaba más añadiduras. ¡Amén! Lutero rescató una verdad olvidada: el justo por la fe vivirá. Esa es la fe. Ese principio bíblico sigue teniendo valor en la Biblia. Digan conmigo: el justo por la fe vivirá. Que escuchen en Puerto Rico: el justo por la fe vivirá. Esa es la fe nuestra que vence al mundo. Amén.